¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en Impacto Económico. Revisamos a esta hora los hechos más trascendentales de esta jornada. Acompáñanos. Iniciamos con Argentina. Vamos a revisar ahí la crisis económica impulsada por el modelo del presidente Mauricio Macri, que no da tregua a los índices de pobreza. Vamos a revisar los datos sobre ese particular. En nuestra lista económica revisamos cómo está la situación para adquirir una vivienda en el territorio europeo. Ya le contaremos. Y fuera de las fronteras de América Latina, el gobierno de Alemania afirma que no es necesario interrumpir el suministro de gas desde Rusia a través de ese gasoducto conocido como el Nord Stream. Vamos a ver los detalles a través de Impacto Económico. Acompáñanos. Vamos a ver en este momento qué sucede en Argentina. Se ha registrado un aumento en los niveles de pobreza de la población urbana. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina está revelando que la pobreza multidimensional en el país alcanzó 31.3% a finales de 2018, un incremento que se puede mostrar en el 4.7% si lo comparamos con el año 2017, lo que significaría también 1.903.500 nuevos pobres en tan solo un año. Asimismo, ese informe da a conocer que el resultado de este periodo es en el cual hubo un incremento en los hogares en torno a las dificultades alimentarias o de atención sanitaria, que pasaron del 21.6% al 22.8%, mientras que el 17.3%, para ser específicos, no pudo adquirir los medicamentos que necesitaba cuando lo necesitaba. La información también llega desde México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está trabajando en diversas normativas para avanzar en la inclusión financiera y la reducción del uso de su efectivo en la administración actual. Vamos a ver cómo se lo propone. El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Carlos Ursúa Macías, dijo que el Ejecutivo está trabajando para que la emisión y recepción de pagos del gobierno sea estrictamente con medios electrónicos. Asimismo, dijo que se aplicarán incentivos fiscales para que los prestadores de servicios profesionales como los médicos, los abogados y los arquitectos utilicen los medios electrónicos para recibir sus pagos. El funcionario mexicano agregó que con estas acciones el país avanzará en la inclusión financiera y en la capacidad de financiamiento de la economía, que permitirá poder invertir en obras de infraestructura. Vamos ahora a Bolivia. Ese país andino y la India firmarán acuerdos de integración energética, comercial y también de cooperación mutua. Serán los próximos días. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pari, quien informó que el presidente de la India, Ram Nath Kovind, visitará a su país el próximo 28 de marzo con el objetivo de firmar junto a su homólogo boliviano, Evo Morales Ayma, diferentes cartas de intención para así implementar proyectos y programas conjuntos. En esa línea, se espera que algunos de los puntos centrales de este encuentro puedan estar relacionados con la explotación del litio en la región occidental del país y también con la construcción del corredor bioceánico de integración. Recordemos, un proyecto que pretende articular por vía férrea el puerto brasileño de Santos y el peruano de Ilo a través de todo el suelo boliviano. Pari agregó que otro de los aspectos relevantes de esta visita serán aprovechar la experiencia de la India en cuanto al control farmacéutico, por lo que estarán abordando asuntos relacionados con la medicina homeopática. Así ha trascendido durante las últimas jornadas. Otro tema, otro escenario económico. Fondo Monetario Internacional asegura que seguirá de cerca resultados de la economía ecuatoriana luego de haberle aprobado un préstamo a ese país suramericano. En este sentido, el FMI evaluará trimestralmente los compromisos de Ecuador, así como también las observaciones del gobierno para corregir su déficit fiscal para acceder así a otros desembolsos por préstamos en un total de 4.200 millones de dólares. El organismo financiero internacional condiciona el préstamo pidiendo que sean optimizados recursos en el sector público no financiero, donde se incluye también una revisión a los subsidios para obtener así un ahorro de un 3.000
506 millones de dólares para fines de diciembre. Así lo estamos viendo. Además de estas observaciones y de las condiciones, el FMI adelanta que Ecuador tendrá un lento crecimiento en su economía, pues se prevé que el Producto Interno Bruto cerrará en 2019 con menos de 0.5%. También en las previsiones se habla de 0.2% para el año 2020 y que pueda subir a 1.2% en el año 2021. Revisamos cómo está Brasil. El Brasil de Jair Bolsonaro se mantiene en las ventas de los sectores estratégicos del país, pero mientras se mantiene esta privatización, toda esta ola pues deja también a su paso una economía que no logra repuntar. Ya lo revisamos. Mediante la licitación de 4 puertos de almacenamiento y de traslado de combustible, el gobierno captó 56,2 millones de dólares. El gobierno pretende privatizar también otras 6 terminales portuarias a inicios de abril en el estado de Pará y prepara la licitación de otras terminales en el puerto de Santos. Sin embargo, mientras se entrega al capital privado sectores estratégicos, las previsiones económicas van rumbo a la baja. Un informe bimestral sobre ingresos y gastos presentado por el gobierno redujeron de un 2,5 a un 2,2 la expansión económica del país en este 2019. También para este año se congelarán unos 7.680 millones en los gastos del presupuesto para reducir el déficit primario en las cuentas públicas. Y en el panorama laboral para miles de ciudadanos de la capital peruana resultó adverso durante el trimestre que está contemplado entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. Vamos a ver el porqué. Lo cuenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática del país. Hace saber a través de las cifras que este periodo ha sido en el cual unas 25.800 personas en la ciudad de Lima perdieron sus empleos. Así como lo escucha, perdieron sus empleos. La cifra constituye una caída de 0.5% en contraste con el mismo lapso de 2018. El organismo estadístico está agregando que 4.856.200 personas que estaban ocupadas en Lima, tenemos que hablar de 3.058.000 son las que cuentan con un empleo que se pueda catalogar como adecuado. Mientras el índice de población subempleada aumentó 1.3%, afectando así a 23.400 personas en la capital del Perú. Otro dato destacado es que de cada 100 personas dentro de lo que se conoce como la población económicamente activa, 92 tienen empleo y 8 están buscando trabajo de manera activa. Revisamos parte de la realidad de Colombia a esta hora. Las acciones desestabilizadoras que estaba apoyando el gobierno de Bogotá contra Venezuela han dejado secuelas en ciudades fronterizas, tal es el caso de Cúcuta que revisamos a esta hora. Desde el pasado 23 de febrero, Venezuela tuvo que cerrar la frontera con Colombia cuando desde ese país se intentaba forzar el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria que fue ofrecida por Estados Unidos. Recordemos, así transcurrían los hechos, situación que ha afectado al gremio de las remesas colombianas, un sector que reporta una caída del 65% en sus ventas y puede perder 680 empleos de manera directa. La Cámara de Comercio de Cúcuta agrega que desde el 23 de febrero se redujeron las compras de bienes y servicios en supermercados de Cúcuta. Frente a este escenario, las autoridades locales y regionales presentaron un pliego con 19 peticiones al gobierno nacional donde solicitan un plan para regenerar los empleos y también para modernizar el tejido empresarial del país. Tiempo de una pausa en Impacto Económico. Al volver, revisamos la problemática que se está sintiendo en la vivienda dentro del territorio europeo. ¿Cómo se puede acceder a un techo en toda la eurozona? Le contamos en minutos aquí en Impacto Económico a través de nuestra arista económica. Acompáñanos.
Inicia nuestra lista económica. Vamos a hablar de un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Está revelando que para ascender de clase social en España se precisan 4 generaciones, así como lo escucha, un inferior a la media de los países que conforman todo este organismo. Ya lo revisamos. Un estudio realizado por la OCDE denominado Un ascensor social roto, ¿cómo promover la movilidad social?, revela que cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tarda 4 generaciones, es decir, 120 años en conseguir un nivel de renta medio. El estudio señala que el lapso de tiempo en ascender de clase social en España es inferior a la medida de países que conforman el organismo. La investigación señala que en España la movilidad dentro de una misma generación es un ascensor parado, ya que un trabajador puede desarrollar toda su vida laboral sin saltar al siguiente peldaño. La OCDE indica que el 66% de los españoles se quedará estancado en el quintal más bajo del país, que abarca el 20% más pobre de España. Un gran abismo, pues la medida en los países más ricos es del 57%. Ahí en el continente europeo, el legítimo derecho humano para acceder a una vivienda digna no está del todo asegurado para sus pobladores. Estadísticas emitidas por diversos organismos dejan en evidencia la problemática para el acceso a un techo europeo. De inmediato, junto a nuestro equipo de investigación, le vamos a presentar cómo se encuentra esta situación de aquellas personas que carecen por completo de ingresos para poder tener una vivienda propia y cómo se aplica el sistema de leyes en algunos países de la eurozona sobre aquellos que deciden alquilar sus departamentos. Aquí está la investigación. La Federación de Europa de Asociaciones Nacionales y la Fundación Abbé Pierry presentaron un informe en marzo de 2018 revelando que el número de personas sin hogar en el viejo continente se ha disparado. De acuerdo a las organizaciones, cerca de 11 millones de personas tienen problemas de vivienda en Europa y el número de sin techos aumentó en la mayoría de países europeos. Particularmente en Alemania, el índice subió 150% entre 2014 y 2016, afectando a 860.000 personas, mientras que en Irlanda la cifra llegó a 145% entre 2014 y 2017, impactando a 8.857 personas. Asimismo, entre los países europeos, solo Finlandia y Noruega lograron bajar el número de personas sin hogar. En el caso finlandés, la caída fue de 18% gracias a una política gubernamental donde se considera la vivienda como un derecho fundamental y no como un problema social inevitable. Para las fundaciones, las cifras globales en torno al alza de los sin techos estuvo marcada por la ausencia de una política contra la lucha de este fenómeno, la explosión del precio de la vivienda y el aumento de la desigualdad social. Y este problema de la vivienda no solo tiende a reflejarse en los sectores socioeconómicos más vulnerables dentro de la Unión Europea, también impacta a sectores de medianos ingresos que optan en primera instancia a los alquileres o arrendamientos de vivienda para poder asumir así un modo de vida independiente. Aquí le presentamos más. En julio de 2016, 28 expertos de los Estados miembros de la Unión Europea elaboraron el primer estudio sobre desahucios y sinhogarismos ocurridos en el viejo continente. Tras un periodo de 2 años y medio de trabajo, el grupo reveló, en primer lugar, la existencia de limitaciones de datos públicos en este ámbito. En este sentido, en dicho informe surgió la necesidad de mejorar la recogida de datos de desahucios en la mayoría de los países, para poder tener una posible comparación entre los países comunitarios. Sin embargo, uno de los participantes en el informe, el investigador español Sergio Nazarrel, dio a conocer cómo es la política de desalojo de las viviendas en varios países cuando las personas se atrasan con los alquileres. En Suecia basta con una semana de impago en el alquiler para poder denunciar al inquilino y una vez recibida la notificación informativa del juzgado, pueden desahuciar a la persona de forma inmediata. En Dinamarca, el proceso judicial por impago dura una media de 9 días, mientras que en España el proceso dura 3 meses. En cuanto al indicador de alternativa habitacional tras los desalojos de viviendas, el Tribunal Constitucional de Polonia decidió en una sentencia en 2001 que los desahucios sin alternativa habitacional eran inconstitucionales y en Rumanía quedaron prohibidos los desalojos en invierno. En el caso de España, según el antropólogo y experto de vivienda Fernando Caballero Baruque, el Estado no ofrece a sus ciudadanos la garantía de poder alojarse inmediatamente en otra vivienda luego de un desahucio,
según el Consejo General del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Estadística de España. Desde la crisis de 2008 hasta marzo de 2017, casi 700.000 familias han sido desalojadas de sus casas por impago. Seguimos sumando más ejemplos en este momento. Vamos a ver cómo se vive la problemática de la vivienda en Grecia. Todo esto en medio de estrictas medidas de rescate financiero. También vamos a mostrar medidas anunciadas por Francia, Alemania, para supuestamente garantizar ese derecho a la vivienda y contener la subida de los alquileres. En Grecia, las fuertes medidas de austeridad económicas impuestas por organismos financieros internacionales condujeron al país a aplicar las subastas de viviendas de los ciudadanos por ejecuciones hipotecarias. La medida implica una transferencia masiva de capital y propiedades del pueblo griego a bancos, fondos inmobiliarios y grandes capitales. Se prevén más de 130.000 subastas hasta el año 2021. Lo que supone una pérdida del hogar para cientos de miles de personas en un país donde un gran porcentaje de su población es propietaria de su hogar. En el caso de Alemania, el gobierno aprobó un nuevo plan para frenar la subida en los alquileres de viviendas, que debe ser ratificado por el Parlamento. Dichas medidas tratan de poner un tope a los aumentos tras hacer mejoras en un edificio. Asimismo, se prohíbe anunciar o ejecutar obras destinadas a presionar a los viejos arrendatarios para que busquen otra vivienda y poder alquilar los pisos a precios más altos. También contempla imponer a los dueños de las casas la obligación de informar a los nuevos arrendatarios sobre el monto del arriendo que pagaban sus antecesores. Con esto último se pretende mejorar la aplicación del llamado freno al precio de los arrendamientos. Una ley que entró en vigor en 2015 y que pretende limitar los aumentos, ya que dicho instrumento jurídico establece que para un nuevo arrendatario el precio del alquiler no puede estar más del 10% por encima de los alquileres habituales en la zona en que se alquila. Sin embargo, la ministra de Justicia, Katarina Barley, admitió que esa ley hasta ahora no ha tenido la eficiencia adecuada por la dificultad que tienen los arrendatarios en determinar si el alquiler que se les pide está en el margen de lo permitido. Por otra parte, en mayo de este año, la canciller alemana Angela Merkel admitió que en Alemania existe un déficit habitacional a precios asequibles, por lo que anunció la construcción de 1,5 millones de nuevas viviendas en los próximos 4 años, para lo cual se destinarán más de 6.000 millones de euros. En cuanto a Francia, la Fundación Abbé Pierre presentó en abril de este año un informe revelando que el gasto en viviendas se lleva el 26% del presupuesto de los franceses, en un país donde los alquileres son caros, especialmente en París. Asimismo, el documento devela que muchas familias se hacinan como sardinas en lata en 13 metros cuadrados, problema que afecta a 8,5 millones de franceses. Ante esta situación, el gobierno francés destinará 6.000 millones de euros para la construcción de viviendas sociales y 80.000 pisos serán para jóvenes. El Ejecutivo galo facilitará los bloques de oficinas que se encuentren en desuso para que se conviertan en viviendas. Una medida que solo en París podría generar entre 10.000 y 20.000 nuevos alojamientos. Las medidas del gobierno francés buscan frenar las subidas en el precio del alquiler, lo cual no ha podido solucionar la llamada Ley du Fleuve, que entró en vigor en 2014. Dicho instrumento planteaba la limitación de los alquileres a través del establecimiento de zonas tensionadas del mercado inmobiliario, en las que se limitaba la subida de las rentas. También se planteaba que en esas zonas las autoridades públicas fijasen un alquiler medio referencial y más de un 20% sobre ese referente no se podía subir el alquiler. La Ley du Fleuve fue limitada vía decreto por el ex primer ministro francés Manuel Valls. ¿Y cómo se pronuncian algunos países europeos sobre el suministro de gas procedente de Rusia para estos países de la eurozona? Le contamos en breve al volver de la pausa. Acompáñenos. Ya revisamos la economía en 360. Les hablábamos de algunas posturas que vamos a revisar a esta hora, entre ellas, Ministerio de Economía de Alemania no ve ninguna razón para que se pueda interrumpir el suministro de gas a través del gasoducto conocido como Nord Stream, en caso de que se pueda aprobar el borrador actual de enmiendas a la directiva de la Unión Europea sobre el gas. Esta entidad germana dijo que el proyecto actual de las directivas prevé un plazo máximo de 9 meses para su traslado a la legislación nacional, por lo que no ven
ven ninguna razón para que el gobierno federal cese de los suministros a través de este Nord Stream 1 o Nord Stream 1. Los representantes de la Eurocámara y del Consejo de la Unión Europea, con la participación de la Comisión Europea, han logrado desde febrero un consenso sobre este tipo de enmiendas. La votación definitiva del Parlamento Europeo sobre las enmiendas a la directiva está programada para mediados de abril. Veremos qué sucede allí. Recordemos mientras la información en contexto, y es que el proyecto Nord Stream 2 o Nord Stream 2 prevé el tendido de 2 tuberías de gas con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico, lo que beneficia a muchas familias del territorio europeo. Revisamos también la actividad de empresas manufactureras de la eurozona, que se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 5 años. Un estudio dado a conocer por la agencia IHS Markit está develando que el índice de esta actividad del sector privado para el área de toda la moneda común ha empeorado a 51.3 puntos desde los 51.9 que se tenían en febrero. Mientras, el índice compuesto de gerentes de compras manufactureros retrocedió durante el mes en curso hasta los 47.6 puntos desde los 49.3, su peor lectura en los últimos 61 meses. Y el estudio señala que el desempeño manufacturero en Alemania registra pronunciadas caídas en marzo, que sería su tercer mes de contracción, y se sitúa en 44.7 puntos, el más bajo desde el año 2012. Una baja que responde a la incertidumbre en torno a ese divorcio conocido como Brexit, también a las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, a una crisis en la industria automotriz y, por supuesto, a la desaceleración de la demanda a nivel global. Y vamos a ver qué sucede con el gobierno estadounidense, que ha recrudecido su asedio financiero contra Irán. Ha anunciado así nuevas medidas unilaterales. Vamos a ampliar detalles junto a la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. El gobierno de Washington impuso medidas unilaterales a 25 entidades e individuos por supuestas relaciones con los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y también el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Irán. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre los castigados se encontrarían el Banco Ansar y varios de sus directivos, también empresas dedicadas al cambio de monedas. El fin es nada más y nada menos que interrumpir un esquema utilizado por Teherán que supuestamente moviliza $1.000 millones en fondos de forma ilícita, al decir del gobierno de la Casa Blanca. Vamos a revisar entonces ahora cómo se han mantenido los indicadores petroleros al cierre de esta jornada de martes. Vamos a revisarlo a esta hora. Petróleo intermedio de Texas marcó $59.93 el barril, subiendo 1.35%. Barril del Brent de referencia en Europa operó en $67.42 el barril, subiendo 0.87%. Y el crudo venezolano se mantiene estático, 4.1433 yuanes. Así subió 6.88 yuanes y se mantiene estable así durante toda la semana. Esperemos al viernes a conocer el cambio de estos indicadores. Así llegamos al final. A usted las gracias por acompañarnos en esta jornada. Por supuesto, siempre le decimos que se queda en sintonía con nosotros. Mantenemos la comunicación a través de redes sociales, a través también de nuestro correo electrónico. Por supuesto, siempre mucho más allá de media hora de pantalla televisiva. Siempre interconectados, y la invitación para que se quede siempre con Telesur. Hasta la próxima.